Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Comercio. Yo soy Ariana Lira y hoy estoy con ustedes para moderar el primer debate técnico que tenemos en este espacio, Tú Decides. Y es para mí un espacio, un debate muy interesante porque el día de hoy dos economistas que asesoran a dos partidos políticos importantes van a poder presentar sus propuestas y sus ideas en materia económica, que es algo que además en la circunstancia en la que nos encontramos es particularmente importante. Siempre es importante, pero en este momento quizás más que nunca. El día de hoy entonces nos encontramos con Jorge Chávez. Él no solamente es candidato al Congreso, con el número 7 de Victoria Nacional, también a la vicepresidencia por ese partido, sino que es pues el principal asesor en materia económica. Este partido, como ustedes saben, postula a George Forsyth a la presidencia. Y tenemos también a Oscar Dancourt, que él es asesor en temas económicos del partido Juntos por el Perú, que postula a la presidencia a Verónica Mendoza. Les quiero dar la bienvenida a los dos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ariana. Muchas gracias. Hoy día entonces vamos a enfocarnos en economía, en propuestas económicas. Va a estar bastante interesante, creo yo. Les pido, como siempre, mantener el debate de manera alturada. No me cabe la menor duda de que así será. Entonces, ya para terminar yo de hablar, les voy a dar a cada uno un minuto para que se puedan presentar y contar quiénes son. Vamos en el orden entonces en que aparecemos en la máscara con el señor Jorge Chávez. Tiene un minuto para poder contar un poco usted. Adelante, por favor, bienvenido. Bueno, yo soy economista, he hecho carrera pública, empezando por el Instituto Nacional de Planificación. De ahí fui también director general de Asuntos Económicos y jefe de un proyecto econométrico, Ecopol, en el Ministerio de Economía y Finanzas. De ahí pasé a la presidencia del Banco Central de Reserva. Y de ahí una carrera como consultor. Lidero una consultora que es Maximixe, en la cual he dirigido más de 500 estudios, tanto para organismos internacionales y entidades públicas y privadas. Sí, señor Chávez, tiene 30 segundos más, si es que quiere seguir. Bueno, mi incursión ahora en la política es porque uno ve tanta crisis, tanto de gobierno, que como ciudadano también es una obligación moral que siento a estas alturas de mi vida, dar un granito de arena para contribuir a mejorar nuestro país. Muchísimas gracias, señor Chávez, bienvenido. Vamos a darle entonces ahora un minuto para que se pueda presentar al señor Oscar Dancourt. Adelante, por favor, bienvenido. Gracias. Bueno, yo soy profesor de economía, de macroeconomía en la Universidad Católica desde hace muchos años. Esa ha sido mi actividad principal. Y también he participado en algunas tareas, digamos, públicas. Básicamente, la única que quiero mencionar es que he sido director del Banco Central de Reserva 30 segundos. Y presidente interino durante 2004-2006. Listo. Muchas gracias, gracias a los dos candidatos. Entonces vamos a pasar ya de una vez a las propuestas, a las ideas. Evidentemente esta pregunta surge de manera imprevista a raíz de los anuncios que ha hecho ayer el presidente Francisco Sagasti. Distintas regiones del país, incluida Lima Metropolitana, entran nuevamente en cuarentena por 15 días, a lo que sin duda va a tener un impacto muy severo en nuestra economía. Yo quiero preguntarles cuáles son las medidas que proponen que se deben impulsar frente a esta nueva cuarentena y digamos, ¿cuáles creen que son las medidas que debería tomar el gobierno ahora? Porque evidentemente de acá hasta que tengamos un nuevo gobierno ya va a haber pasado demasiado tiempo. Quisiéramos saber cómo piensan ustedes, qué opinan sobre esto, qué propuestas se deberían impulsar económicamente ante esta nueva cuarentena. Empezamos ahora con el señor Dancourt de Juntos por el Perú. Adelante, por favor, tiene 2 minutos. Bueno, antes de la cuarentena, la situación económica se puede definir básicamente a partir del desempleo. Si hablamos de los datos de Lima Metropolitana, hay un desempleo masivo. A fines del 2019 había 3 millones de trabajadores con empleos adecuados, lo que quiere decir que trabajan una jornada mayor a 35 horas y ganan puntos más, puntos menos, algo más de 750 soles por lo menos mensuales. Entonces había 3 millones de trabajadores adecuadamente empleados, como los califica el INEI, a fines del 19, a fines del 20 eran solo 2 millones.
1 millón de empleos adecuados se había perdido, ¿sí? 30%, puntos más, puntos menos. Así que esa es la situación. 2/3 partes de ese millón de trabajadores han acabado como desempleados o como retirados, entre comillas, de la fuerza laboral, lo que es equivalente a desempleados, y 1/3 parte como subempleados. Conclusión, el desempleo masivo es un problema crucial en la economía del Perú urbano. Los datos son de Lima, pero la situación a nivel de la economía urbana es más o menos similar. Y la otra característica básica de la situación económica actual es el desarrollo de la segunda ola del COVID-19. Y entonces tenemos ahora, 30 segundos, después termino con esto, pero ahora tenemos una cuarentena indispensable, me parece a mí, para parar la propagación del virus. Y lo otro que sabemos por la experiencia peruana del año pasado y la experiencia internacional es que una cuarentena básicamente afecta negativamente a la PBI, a la producción y al empleo. Así que en realidad vamos a tener una recesión inducida por la cuarentena. Candidato, perdón, señor Dancourt, ahora sí cerramos. Muchísimas gracias. Vamos a trasladarle entonces la pregunta al señor Chávez. ¿Cuáles son las propuestas que usted cree debería el gobierno actual, en su opinión, estar impulsando ante esta nueva cuarentena? Adelante, por favor, 2 minutos. Sí, justamente en estos días, posiblemente mañana o pasado mañana, vamos a hacer un anuncio a toda la población peruana y a la opinión pública de un plan de emergencia para la vacunación y también para la contención de la pandemia, que estamos trabajando día y noche, un equipo polivalente, y queremos proponerle al gobierno, porque vemos que sigue habiendo mucha improvisación. Lamentablemente se sigue enfocando el problema de la pandemia como un problema meramente de salud, cuando es un problema integral que tiene que verse a lo largo de toda la cadena de valor que está involucrada en el proceso de gestión de una pandemia. Y particularmente en el caso de la vacunación, hay que ver desde la vacuna que se ha seleccionado, que ha tenido mucha demora, y sigue habiendo demora. Hay un desconcierto en los gobiernos regionales, falta un liderazgo que permita una comunicación que solamente se puede lograr a través del sistema de gestión de riesgos, de desastres, que existe toda una normatividad que no se está aprovechando, que no se está implementando y que nosotros vamos a proponer con detalle en estos días. Posiblemente será una conferencia de prensa o ya veremos cómo, dar a conocer todos los mecanismos que hay que utilizar de manera muy técnica para dar una solución cabal a este problema. Tiene 30 segundos más si es que quiere hacer uso de su tiempo. Bueno, desde el punto de vista económico, y esto ya nos lleva un poco al tema del empleo, evidentemente hay un impacto en desempleo muy fuerte. Yo quisiera enfatizar que gran parte del problema de desempleo actualmente es del desempleo en el sector informal, que era un sector que ya teníamos, que era 70% o 72% de la fuerza laboral y que actualmente ya pasa el 80%. Ahora sí, entonces ahí hay que ponerle el acento, ¿no? Perfecto. Yo veo que los dos han hecho énfasis en el tema del empleo como quizás el impacto más importante que va a tener esta nueva cuarentena. Entonces, quizás para no redundar, vamos a pasar ya sin ronda de réplicas. Podríamos tener un poco más de tiempo en la siguiente pregunta, pero que tiene justamente que ver con el empleo, porque no quisiera que en la ronda de réplica quizás vayan a responder lo que les voy a preguntar en esta segunda ronda. Entonces, yo quisiera terminar con el asunto de las medidas. Sí, por favor. Tiene 2 minutos, señor Dancourt, si es que quiere ir redondear su idea. Adelante. Seguimos con la réplica. Entonces, la cuarentena básicamente va a implicar una caída del PBI, una caída del empleo, ¿sí? Va a poner en riesgo a las familias que reciben sus ingresos y va a poner en riesgo también a las empresas. Entonces, no solamente va a aumentar el desempleo, sino además van a aumentar las quiebras de empresas. Y entonces, la práctica internacional del año pasado muestra claramente qué es lo que hay que hacer.
la cuarentena tiene que ir acompañada de un apoyo monetario estatal a las firmas y a las familias, a las empresas y a la gente. Nosotros hemos tenido en apoyo a las familias el bono, ¿sí? Y ahora entiendo que el gobierno ha planteado un bono de 600 soles, no sé por qué no es de 760 como era antes, ¿sí? Ese es el número que he visto, 4.2 millones de personas. Entonces, creemos que eso es actuar en la dirección correcta. Me parece a mí entonces que ese apoyo a las familias, un bono universal familiar de 600 o de 760 soles, es un punto indispensable para que las personas, las familias, la gente sobreviva durante la cuarentena y para que la cuarentena se cumpla. Uno. Dos, es indispensable apoyar también a las empresas. El año pasado, esa es la parte que se hizo bien del programa. El año pasado se implementó el programa Reactiva Perú, que básicamente consiste en prestar dinero a las empresas, básicamente consiste en que el Banco Central le preste dinero a las empresas de todo tamaño a través de la banca comercial y del sistema financiero privado. Yo creo que eso ahora se requiere una nueva dosis ¿sí? Reactiva Perú. Y esas son las dos cosas, bono universal y Reactiva Perú. Gracias, señor Dancourt. Vamos a entonces darle también 2 minutos para la réplica al señor Chávez. ¿Cuáles son las propuestas concretas? Así como el señor Dancourt está proponiendo 2 medidas que se deberían tomar en esta cuarentena, desde el punto de vista de usted, ¿qué debería hacer este gobierno ahora en estas 2 semanas, por lo menos 2 semanas difíciles que se vienen? Adelante, por favor. Yo creo que no necesitamos más de lo mismo. El programa Reactiva Perú se ha diseñado de manera pésima. La gran parte de esos recursos han ido a los grandes grupos económicos, a las grandes empresas. Las empresas informales no han recibido nada. Inclusive se ha impedido que empresas que no están calificadas como normal o problema potencial pudieran tener acceso a esos recursos y se ha excluido a las pymes, por ejemplo, que tienen una gran clientela de pequeños y micronegocios que no puedan trabajar con esos recursos, ¿no? Entonces yo creo que eso no podemos volver a tenerlo, más bien ese programa tendría que ir directamente a la vena a las empresas informales para lograr que estas empresas tengan un nivel de rentabilidad, eleven su productividad. O sea, nosotros tenemos todo un programa y más bien lo que haríamos es, en vez de repetir este fondo Reactiva Perú, crearíamos un fondo que nosotros denominamos Formalízate y Gana, dirigido principalmente a las empresas informales para organizarlas a través de redes empresariales con plataformas tecnológicas para que tengan acceso a asistencia técnica, tecnología, financiamiento de mediano plazo para que puedan hacer un upgrading, o sea, una mejora de sus negocios, utilizar marcas conjuntas, en fin, lograr una logística de abastecimiento, rediseños, etcétera, para poder generar un nivel de productividad que les permita formalizarse. Luego necesitamos también desarrollar oportunidades para el desempleo juvenil masivo que se está produciendo para los jóvenes, su ingreso a la economía circular, a la economía de plataformas digitales, ¿no? Para que puedan tener oportunidades de desarrollarse, porque ya el desempleo que se está produciendo juvenil es demasiado y nos va a generar problemas de delincuencia y de riesgos de conflictividad, ¿no? Muchas gracias. Luego proponemos también remuneraciones mínimas diferenciadas por tamaño de empresa. Se acabó el tiempo. La exoneración del IGB a los créditos fuera del sistema financiero, así como sucede dentro del sistema financiero. ¿Me escuchan, el señor Chávez? Sí, ya se acabó el tiempo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Comenzamos ahora al revés. Comenzamos con el señor Chávez. Yo le quiero preguntar cuáles son y además encadenando con lo que usted comentaba ahora, justo terminando su intervención.
en general, ya no solamente por el tema precisamente de esa cuarentena, sino de toda la situación lamentable económica que vivimos en ese momento. ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar para la promoción del empleo? ¿Qué reformas laborales deben realizarse, si alguna? Adelante, por favor, 2 minutos, señor Chávez. Bueno, ya le estaba adelantando de este fondo Formalízate y Gana, que tendría que financiar programas que hemos denominado Mi Negocio Rentable Formal Urbano y Rural, ¿no? Para que tanto las empresas urbanas informales como también los campesinos, los productores agrícolas, familiares y también negocios rurales puedan tener acceso a asistencia técnica en red, ¿no? Para los jóvenes, como ya dije, su ingreso a la economía circular, a todo lo que es reciclaje, todo lo que es productos de sustitución, de ahorros, para evitar la contaminación del ambiente. Es un negocio que está teniendo mucho auge en Europa, en otros países, y que nosotros deberíamos liderar también en América Latina. También proponemos que se iguale la cancha, así como dentro del sistema financiero los bancos no pagan IGB por los intereses de los créditos, lo mismo debería ser fuera del sistema financiero para que no haya una competencia desleal con compañías que también dan créditos fuera del sistema financiero. También estamos de acuerdo con los topes a las tasas de interés para préstamos, pero porque ya eso se viene dando de hace mucho tiempo. El Banco Central pone topes a las tasas activas, o sea, de los préstamos, pero que solamente están vigentes para fuera del sistema financiero y no para dentro del sistema financiero. Esto es para evitar el agiotismo, para evitar los excesos. Y además esto es respetando la autonomía del Banco Central, porque el Banco Central no va a ser tan ineficiente, puede fijar una tasa demasiado baja como para generar perjuicios en los créditos. Así que, sí. Muchas gracias. Vamos a trasladarle la pregunta entonces al señor Dancourt, que también ya adelantaba algo. ¿Qué medidas se deben impulsar, reformas, si alguna, para promover el empleo en esta situación? Adelante, por favor. Bueno, creo que hay que separar dos etapas con claridad. Una etapa es la etapa de la cuarentena. El objetivo esencial ahí es frenar la propagación del virus, frenar el número de contagiados, frenar el número de fallecidos. En esa etapa, yo creo que la principal cosa que tiene que hacer la política macroeconómica es apoyar a las empresas y a las familias. A las familias con el bono universal, mientras dure la cuarentena, y a las empresas con el programa Reactiva Perú. Ahí quiero decirle a Jorge Chávez que los números, las cifras que tenemos, puede consultar el último reporte de inflación. Las cifras que tenemos son que el programa Reactiva Perú ha llegado a las pequeñas y medianas empresas y tengo aquí un gráfico, el crecimiento del crédito en soles a las micro y pequeñas empresas para septiembre, octubre ha estado entre 30 y 40% anual y las tasas de interés han bajado. Ahí están los datos, ¿no es cierto? Y entonces si uno tiene el diagnóstico de que ese programa no funciona y el grueso de los recursos han ido a parar a las grandes empresas, cosa que yo no creo que es cierta, ahí están los datos, uno debe sostener... Bueno, los datos están ahí. Perdón, el número de créditos puede ser cierto, pero los datos están ahí, todo el mundo los puede consultar, 30 segundos. Vean el reporte de inflación. Bueno. Entonces, a lo que voy es, en la etapa de emergencia, de cuarentena, el reporte de inflación reactiva, no reporta esa cifra. Señor Chávez, va a tener tiempo para responder, por favor, le pido que permita que termine la intervención el señor Dancourt. Adelante. Bueno. El reporte de inflación está colgado en la página web del Banco Central y todo el mundo puede acceder a él y ver los datos. Entonces, Reactiva Perú más bono universal, ¿sí? Eso es una primera cuestión. Segunda cuestión, para reactivar la economía y volver a tener en Lima, digamos, como ejemplo, los 3 millones de empleos... Tiempo. Le di 15 segundos más por la interrupción, pero ya terminamos.
pero me ha dejado interrumpir mucho más de 15 segundos. Yo no he interrumpido ni una sola vez. Señor Dancourt, le di 15 segundos más. Va a tener usted un poco más de tiempo en su siguiente intervención. Seguimos en esta ronda, no se preocupe, vamos a seguir en el tema. Les quiero pedir a los dos, que voy a ser bien enfática en esto, no puede haber interrupciones mientras uno de los participantes está hablando porque nos salimos del esquema. Por favor, el señor Chávez tiene 2 minutos para contestar y luego de eso el señor Dancourt va a tener un poquito más de tiempo por la interrupción. Usted está teniendo una discrepancia sobre el informe. Adelante, por favor, puede dar su punto de vista. 2 minutos. ¿Me toca a mí? Sí. Bueno, pasamos a la pregunta de los sectores productivos. Sí, no, estamos todavía, como le digo, tiene 2 minutos para replicar sobre el tema en el que nos encontramos, reformas laborales. Usted dijo una interrupción. Sí, no, el reporte de inflación del BCR no reporta el porcentaje de los montos que han ido a parar por tamaño de empresa. Así que no es cierto eso, ¿no? Solamente reportan por número de créditos y eso no refleja la realidad y además que las empresas informales no han tenido acceso a esos recursos, cero, simplemente. O sea, esa es una realidad. Y ahí estamos hablando de más del 80% de la PEA, de la fuerza laboral empleada, y ahí eso es lo que hace el 58% del consumo privado. Entonces, por eso es que el consumo privado ahora está entrampado, y por eso es que no se puede reactivar la economía, y vamos a demorar por lo menos hasta 2023 o 2024 para poder llegar al nivel pre-pandemia, ¿no? Pero yo quisiera proseguir con las propuestas, porque creo que para eso estamos en este debate, y lo que nosotros estamos proponiendo es desarrollar diversas iniciativas por sectores económicos, porque nosotros creemos que no basta con una política general macroeconómica, sino que se necesita una política industrial, una política que permita, por ejemplo, reconvertir los talleres en fábricas inteligentes o lo que llamamos usinas digitales, ¿no? Desarrollar alianzas estratégicas entre el Estado y empresas productoras de materias primas para poder impulsar inversiones generadoras de valor agregado. Un ejemplo, por ejemplo, la joyería en el oro, por ejemplo, se podría desarrollar mucha mano de obra en ese sector, por poner un ejemplo. Cerrar las brechas del agua y el saneamiento, la electrificación rural, y lo vamos a hacer con energías renovables, ¿no? Un programa muy planeado que tenemos. Corredores logísticos, vamos a dar prioridad a carreteras, caminos, puertos secos, Chávez. Zonas económicas especiales. Señor Chávez, cerramos ahora sí. Muchas gracias. Vamos a darle entonces al señor Dancourt un poco más de 2 minutos. Vamos a darle 2 minutos y 15 segundos para que pueda terminar con su idea debido a las interrupciones. Adelante, por favor. Seguimos en el tema entonces de promoción del empleo. Así es. Entonces, durante la cuarentena, apoyo a las empresas con Reactiva Perú y apoyo a las familias con el bono universal. Para crear los 3 millones de empleos adecuados que teníamos en el 2019, para crear uno más en Lima, necesitamos la vacuna. ¿Por qué? Porque el COVID-19 ha reducido la demanda de los consumidores de una serie de servicios que requieren contacto interpersonal muy estrecho, ¿cierto? Entonces, esos servicios explican una buena parte del empleo en las ciudades. En Lima, el 60% casi, ¿no? Y entonces, para recuperar la demanda, para que los consumidores que van a las peluquerías, a los restaurantes, etcétera, no tengan temor al contagio, necesitamos la vacuna. Y además, eso es una condición indispensable. Y además necesitamos una política macroeconómica expansiva, fiscal y monetaria. Monetaria, tasa de interés cero, como tenemos ahora, Reactiva Perú, fiscal, bonos universales, inversión pública y garantías para el programa Reactiva Perú. Última cosa que quiero decir, en la página 109 del último reporte de inflación de diciembre está el cuadro 33 que dice créditos Reactiva por tamaño de empresa, ¿cierto?
48% del monto de los créditos para las empresas grandes, 46% para las MIPE. Listo, acabé. Gracias, señor Dancourt. Vamos a pasar entonces ya a la siguiente pregunta. Invertimos el orden de respuestas, comienza el señor Dancourt. Entonces, quiero preguntarle cuáles son los sectores productivos que se debe impulsar en esta nueva situación. Adelante, 2 minutos, por favor. Si queremos retornar, en el caso de Lima, al nivel de empleo adecuado de 3 millones de personas que teníamos en el 2019, es indispensable que podamos poner en operación todo ese sector servicios que es muy grande en cualquier economía urbana, que tiene contactos personales muy estrechos y que está sujeto ya sea a las cuarentenas, el caso, por ejemplo, de las últimas medidas del gobierno que dicen los restaurantes que se pierden empleos en toda esa industria además utiliza insumos, se cae la demanda por esos insumos, el pollo, por ejemplo, ¿no? Y esos trabajadores de esa industria gastan sus salarios en otros sectores. Y entonces la recesión que la cuarentena induce en el sector de restaurantes se propaga al resto de la economía. Y entonces necesitamos 2 cosas para eso. Uno, la vacuna, para que no haya restricciones sobre la actividad económica de esos sectores importantes de servicios que generan mucho empleo y que tienen un contacto interpersonal muy estrecho. Necesitamos la vacuna. Y en segundo lugar, como después de la cuarentena, vamos a tener una economía 30 segundos. ya dada la vacuna, con una demanda muy pequeña, con un gran desempleo, necesitamos un impulso fiscal y monetario muy grande para retornar a los niveles de empleo que teníamos en el 2019. Último punto, creo que hay que tener muy en cuenta que ese sector servicios es el sector peculiarmente afectado por la crisis del COVID-19, no solo en el Perú. Pueden leer los informes del Fondo Monetario Internacional, en todas partes ocurre lo mismo. Ramos, y en su siguiente intervención puede redondear su idea. Vamos a trasladarle entonces la pregunta ahora al señor Chávez. ¿Cuáles son los sectores productivos que se deben impulsar? Adelante, 2 minutos, por favor. Bueno, vamos a impulsar la conectividad a Internet al 100%. Hay que invertir ahí bastante. Los hogares en Lima, inclusive, que es capital del Perú, solamente 63% cobertura. Y en el resto urbano, 40% con ajustes. Hay 3 millones de peruanos rurales que no tienen conectividad, y entonces vamos a nosotros darle mucha importancia al cierre de esta brecha lo más rápido posible, para lo cual ya venimos investigando a fondo lo que es el Internet satelital, para poder tener inclusive la posibilidad de que desde Brasil, en el último viaje que ha hecho nuestro candidato a Sao Paulo, hemos abierto esa posibilidad de poder tener servicio desde Brasil de un Internet, por lo menos que a muy corto plazo nos pueda contribuir a llegar a zonas rurales de la selva. Luego, reforma del modelo de acceso universal que se ha venido aplicando y que genera unos demoras muy grandes de 5 años de desfase entre el aporte de los operadores y el arranque de los proyectos que se subsidia, y vamos para esto a sustituir el programa nacional de telecomunicaciones por una ejecución directa con los operadores, con una auditoría directa de todo esto para que se maneje bien, para de esa manera generar un Internet de alta velocidad, superando todo tipo de trabas normativas que han venido retardando todo este proceso. Vamos a promover el desarrollo de parques tecnológicos, empresas de base tecnológica, laboratorios de fabricación innovadora y círculos de innovación abierta para que también puedan desarrollar la innovación, sobre todo a nivel de nuestros jóvenes. Vamos a promover la inversión privada, porque nosotros creemos en la inversión privada, pero en la inversión privada que es honesta, en la inversión privada comprometida, ¿no? Y para eso estamos desarrollando programas. ¿Perdón? Ya cerramos con su tiempo, luego puede completar su idea. Ya, vamos a darle entonces inicio a la réplica. Señor Dancourt, ¿usted qué opina sobre las propuestas del señor Chávez? Justo él iba a empezar a hablar de
inversión privada y, bueno, las demás medidas que ha anunciado, ¿cuál es su postura? ¿Está de acuerdo? ¿Encuentra puntos de coincidencia o no? ¿O discrepa? Adelante, por favor, 2 minutos. Bueno, creo que hay dos etapas claras en la política económica, en la política macroeconómica. Una es la etapa de la cuarentena, ya lo dije, reactiva y bonos, ¿sí? Reactiva para las empresas, bonos para las familias, dinero estatal para las empresas para que sobrevivan la cuarentena y no quiebren, y dinero estatal para las familias para que puedan cumplir la cuarentena y puedan sobrevivir razonablemente. Eso es uno. Dos, después de la cuarentena, la cuestión de la vacuna es esencial. En todos los países del mundo, puntos más, puntos menos, hay una carrera entre la segunda ola y la vacuna, ¿sí? Y los efectos sobre el PBI y el empleo, sobre la actividad económica y la fortuna de las familias y las empresas, depende de esta carrera entre la segunda ola y la vacuna. En el caso nuestro es claro que la vacuna está perdiendo la carrera y necesitamos urgentemente apresurar la llegada de la vacuna y su aplicación masiva. Una vez que tenemos la vacuna, necesitamos una política monetaria y fiscal expansiva. Hasta donde yo entiendo, Jorge Chávez no está de acuerdo con una política fiscal expansiva. Él cree que el déficit este año, el déficit proyectado para este año, va a ser muy alto, ¿no es cierto? Y habría que ajustarlo. Mi opinión es que eso sería un error garrafal. Ajustar la política fiscal en el año 2021 por el nuevo gobierno solo produciría más desempleo del que ya tenemos. Muchas gracias, señor Dancourt. Vamos a pasar entonces ahora ya a la réplica del señor Chávez. El señor Dancourt dice que usted no está de acuerdo con una política fiscal expansiva y que ajustar la política fiscal en el próximo año sería un error garrafal. ¿Cuál es su postura? Adelante, por favor. Sí, bueno, dado que esa pregunta se cruza con el último tema que vamos a tocar, que es la política tributaria y el financiamiento de todo esto, yo dejaría ese tema para el final, ¿no? Ok, redondear. Quisiera redondear mis propuestas respecto a la inversión, ¿no? Porque me parece muy importante. Nosotros queremos desarrollar un programa muy vigoroso de viviendas, porque eso va a reactivar la economía. Y además esto, digamos, poniendo al alcance de las familias a tasas adecuadas, ¿no? Mucho más bajas y también dando la posibilidad a aquellos que hacen autoconstrucción de hacerlo ahora con asistencia técnica, con ayuda del gobierno, con una asistencia técnica de calidad para que haya una autoconstrucción también que sea más acorde con un desarrollo ordenado de las ciudades. Luego vamos a hacer un programa muy vigoroso de ciudades intermedias, a reconvertir ciudades pequeñas en ciudades intermedias, que permita desahogar las ciudades caóticas que tenemos debido a que mucho se ha puesto énfasis a regalar títulos de propiedad. Esto ha generado todo un incentivo al tráfico de tierras y todo un desarrollo caótico en las ciudades que nosotros vamos a ordenar haciendo que todas las ciudades tengan un desarrollo urbano planificado, ¿no? Desarrollo de mercados de abasto, por ejemplo. Vamos a reconvertir los mercados de abasto, vamos a hacer que la inversión minera se haga, pero con fondos de fideicomiso para financiar un desarrollo equilibrado, sostenible, de carácter multisectorial, que permita que se desarrolle el turismo, el agro, la forestería, en todas las zonas de influencia de las concesiones donde hay recursos naturales, y de esa manera todo se beneficie, ¿no? Luego vamos a hacer un plan de reforestación innovador de perforación. Señor Chávez, ahora sí ya cerramos, se acabó el tiempo. Perdón, ya, adelante. Vamos a pasar entonces ya a nuestro tercer tema, que es el cuarto tema, ya es las reformas tributarias que se tienen que plantear. Usted, señor Chávez, lo adelantaba, se viene este tema, y le toca a usted comenzar, así que yo le pregunto, ¿cuáles son las grandes reformas tributarias que se deben impulsar? Adelante, por favor, 2 minutos. Bueno, aprovecho entonces de responderle a Oscar, ¿no? Oscar, pues, tiene mucha experiencia en esto de generar un gran gasto público. Por ejemplo, él
participó directamente, y acá está un libro, que era la base, El Perú heterodoxo. Esto ha sido prácticamente la Biblia de Alan García en su primer gobierno, que llevó la economía peruana a una hiperinflación. Oscar ahí le dio el sustento teórico, entre comillas, porque para mí es un sustento teórico naif, ¿no? En el cual afirmaba que no importa el déficit fiscal, o sea, el déficit fiscal no tiene ninguna importancia porque no hay lugar para una inflación por exceso de demanda, ¿no? Estos son algunas de las ideas que maneja Oscar y que nos llevaron a una hiperinflación tremenda en esa época. En 1986, cuando ya este libro se escribe a mediados del 87, ya en el 86 se sabía que el gobierno había venido gastando, el crecimiento del gasto corriente era del 15%, y el déficit fiscal ya se aproximaba al 4% del PBI, y sin embargo no les preocupaba para nada ese tipo de cifras, y ya vemos que después terminó el gobierno de Alan García con un déficit fiscal mayor al 12% del PBI, y si le sumamos el cuasi fiscal, pasaba del 20 y tantos % del PBI. Eso no queremos que se repita en el Perú. Ahora, nosotros no vamos a hacer un ajuste fiscal de ninguna manera, pero sí vamos a manejar con responsabilidad el tema fiscal. Y eso yo creo que con este tipo de políticas, y ya sabemos que Oscar le gusta mucho, o sea, yo creo que no nos da a los peruanos la garantía de que un gobierno de Verónica Mendoza tengamos una estabilidad económica para el país. Listo, cerramos, señor Chávez. Muchas gracias. Perfecto. Le deja además la puerta abierta, señor Dancourt, para contestarle. Yo le quiero preguntar cuáles son, señor Dancourt, las reformas tributarias que usted cree se deben plantear. Ya comenzaba a responder un poco en el bloque anterior. Puede continuar. Adelante. Bueno, hay dos cosas que quiero discutir. Una es esta acusación sobre la hiperinflación. Y entonces voy a hacerles una pequeña comparación, ¿sí? El señor Jorge Chávez fue presidente del Banco Central de Reserva de agosto, septiembre del 90 a marzo del 92. Abril. Yo estuve en el Banco Central de julio, agosto del 2001 hasta julio del 2006. ¿Sí? Y entonces voy a hacer una pequeña comparación. ¿Cuánto subieron los precios durante el periodo en que Jorge Chávez fue presidente del Banco Central de Reserva? Depende. Si contamos el Fujishock, donde los precios se multiplicaron por 5 en un solo mes, entonces los precios subieron 25 veces. ¿Cuánto subieron en el periodo en que yo estuve? 10%. ¿Está bien? Así que si vamos a juzgar cuando él fue presidente del Banco Central de Reserva y cuando yo fui director y después presidente interino del Banco Central de Reserva, ¿cuáles fueron los efectos sobre la inflación? Ahí están los números. También podemos discutir qué pasó con el PBI. El tercer trimestre del 90, el PBI se cayó 15%. El cuarto trimestre del 90, 16%. El primer trimestre del 91, 10%. Mientras yo estuve en el Banco Central, el PBI no se cayó ningún trimestre. Usted puede decir que el señor Chávez tuvo mala suerte y que el señor Dancourt tuvo buena suerte. Bueno, eso es una diferencia, ¿correcto? Pero creo que no es simple decir así nomás que las políticas de este tipo generan hiperinflación y las del otro no. Cerramos, señor Dancourt. Muchas gracias. Señor Chávez, alusión directa. Además, tiene 2 minutos para replicar. Hubo una comparación entre sus gestiones. Por favor, tiene 2 minutos. Adelante. Bueno, me encanta, ¿no?, ver cómo es que la cosecha sobre la base de la estabilización a la cual contribuí tremendamente, porque el choque se elaboró y que se lanzó el 8 de agosto del año 90, lo traje a Perú sobre la base de mi trabajo de investigación en mis estudios de doctorado de la Universidad de Oxford, y había una propuesta del FREDEMO que era basada en la propuesta del Fondo Monetario Internacional, que era totalmente diferente,
era un overshooting cambiario con emisión cero, y yo lo que propuse era una emisión acomodaticia con una cerrojo, con ya no más financiamiento del gobierno central, del Banco Central al gobierno central, y de esa manera cortamos todas las expectativas y la economía se fue estabilizando, no de la noche a la mañana, obviamente, porque todavía habían algunos precios que se seguían ajustando. Tuvimos como ministro de Economía en ese momento alguien que siguió ajustando los precios controlados y malogró un poquito el impacto, pero luego, cuando ya entra Oscar a un directorio, me parece que ha sido con el gobierno de Humala, ya encontrar pues todo hecho, ¿no? Toda la estabilidad económica hecha que se logró en esos primeros 2 años del gobierno de Fujimori, ¿no? Ahora, yo aquí tengo que aclarar que también salí del Banco Central por mi desacuerdo con el autogolpe del 5 de abril y pasé a una oposición porque me pareció que eso era una violación del equilibrio de poderes, en fin, de la institucionalidad de nuestro país, ¿no? Pero yo creo que más bien el señor Dancourt debería por lo menos arrepentirse o dar una muestra de rectificación, porque no solamente es este libro, El Perú Heterodoxo, ¿no? Tiene otro libro ya escrito en 1989, Ahora sí donde dice que el precio del dólar es un precio político más. El colapso del tipo de cambio no tuvo su origen en el MIS de la política de precio y la política fiscal expansiva, sino en la especulación de los bancos. Terminó el tiempo, por favor. Muchas gracias. Pasamos entonces al señor Dancourt. Tiene 2 minutos. ¿Se arrepiente usted de estos libros? Usted puede terminar. Ha habido muchas alusiones. Adelante, por favor. 2 minutos. No voy a discutir de libros, voy a discutir de hechos. Yo tengo una trayectoria como profesor universitario, he escrito y están todas esas cosas que he escrito, están ahí, son públicas y cualquiera puede ver el asunto. Punto simple. ¿Cuál es la política monetaria que se aplica hoy día en el Perú? El Banco Central fija la tasa de interés. ¿Cuándo se empezó a fijar la tasa de interés? En 2003, cuando yo estaba en el directorio. ¿Qué se hacía en la época de Jorge Chávez? Se fijaba la cantidad de dinero. ¿Esa política es la que se aplica hoy día? No. 2. El Banco Central interviene en el mercado cambiario para moderar sus fluctuaciones. ¿Desde cuándo? Desde el año 2001, 2002, 2003. 3. ¿Desde cuándo el Banco Central acumula reservas de divisas? ¿Desde principios de los años 2000? ¿Desde principios de los años 90? No. 1 minuto. Entonces, lo que digo simplemente es el esquema de política monetaria que se usa hoy día y que nos ha servido bien, ¿sí? Es el esquema de política monetaria que se implementó en los años 2000. Obviamente no es un trabajo mío, es el trabajo de una institución. Lo único que digo es que esa política monetaria que se aplica hoy día es la que se empezó a implementar en los años 2000, no la que se hizo en los años 90. ¿Quiere terminar de hacer uso de su tiempo, señor Dancourt? Faltan 30 segundos. Sí. Adelante. Sí, ya terminó. Sí. Ok, perfecto. Gracias a los dos. Entonces, nos hubiera gustado mucho escuchar algunas reformas concretas sobre materia tributaria, pero bueno, sé que se enfrascó un poco el debate en otros temas. Vamos a pasar ahora a nuestra siguiente pregunta, que es, no dudo, quizás la más controvertida y la que más polémica va a generar en este bloque, que es el cambio de constitución. Porque Juntos por el Perú, señor Dancourt, propone, evidentemente, tener una nueva Carta Magna, ¿no? En el que se plantea un nuevo modelo económico. Yo le quiero preguntar por qué defienden esta postura, y tiene 2 minutos para contestar. Adelante. Creo que en las circunstancias actuales, voy a contestar también el tema de la reforma tributaria, creo que en las circunstancias actuales lo urgente, lo indispensable es enfrentar la pandemia, traer la vacuna y reactivar la economía para crear empleos. Y creo que eso va a necesitar el 100% de los esfuerzos del nuevo gobierno en sus 2 o 3 primeros años. Creo que esa es la tarea esencial y creo que esa es la tarea que hay que cumplir.
efectivamente hay otras cosas que hay que hacer. Una de ellas, por ejemplo, es la reforma tributaria. ¿Se requiere un reparto más equitativo de la carga fiscal? Sí, se requiere. ¿Eso lo debemos hacer ahora, empezando el gobierno? No. Cualquier libro de texto diría que efectivamente subir la presión tributaria en una recesión no es exactamente lo más adecuado, ¿cierto? Y entonces eso tiene que quedar para el mediano plazo. Y con la reforma constitucional creo que ocurre una cosa similar. No se va a poder implementar al principio del nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque ese nuevo gobierno va a tener tareas muy decisivas, cruciales para la supervivencia de los peruanos y de la nación en sus 2 primeros años. Y creo que esas tareas deben recibir el mayor esfuerzo de parte del nuevo gobierno, sea el de Verónica Mendoza o sea el de Forsyth. En realidad no voy a discutir sobre eso. Creo que efectivamente esas cosas se tienen que hacer aquí y ahora para resolver el problema que tenemos. Cerramos ahora sí, señor Dancourt. Muchas gracias. Vamos a hacerle entonces la misma pregunta al señor Jorge Chávez. ¿Cuál es su postura sobre el cambio de constitución? ¿Es una medida que debemos impulsar o no? Adelante, por favor. Cambio de la Constitución no, pero sí la Constitución necesita ajustes para que podamos controlar la mega corrupción, necesita ajustes para que ciertos derechos económicos y sociales estén vigentes y podamos en situaciones de pandemia tener una conducta del Estado muy diferente a la que hemos visto. También para que la economía social de mercado esté debidamente contemplada y no sea burlada con un mercantilismo, neomercantilismo que ya veo de que de alguna manera estás, digamos, actualmente vigente y que no genera mayor preocupación para otros, ¿no? Yo creo que existe una captura del Estado por parte de grupos de interés, de mafias que debemos corregir, pero en el plano, digamos, tributario, sí nosotros creemos que hay que aumentar la presión tributaria, porque no puede, el promedio de América Latina de presión tributaria es 23%, a nivel de los países de la OECD, este promedio llega inclusive a 34%, el Perú está en 14%, y queremos permanecer con 14% y seguir aumentando el gasto público sin importar. Yo creo que Oscar Dancourt no ha aprendido del pasado y me parece que sigue proponiendo lo mismo de antes, y eso es un peligro para la economía peruana. Yo creo que debemos tener mucho cuidado con el déficit fiscal. Por ejemplo, una frase, ¿no? Para el precio del dólar es un precio más, dice Oscar Dancourt. El colapso del tipo de cambio no tuvo su origen en la política de ingresos ni la política fiscal. Las hiperinflaciones, dice él, desaparecen milagrosamente de manera instantánea. Gracias, señor Chávez. Son frases de Oscar y que la verdad yo creo que debería por lo menos... Ya acabamos con el tiempo, por favor. Señor Dancourt, pasamos ahora sí a su réplica. El señor Chávez dice que ustedes viven en el pasado y que la Constitución no necesita cambiarse, sino solamente hacer algunos ajustes. ¿Cuál es su postura? 2 minutos, adelante. Repito lo que he dicho y lo dejo claro. Creo que el asunto de la reforma de la Constitución y creo que el asunto de la reforma tributaria no pueden ser las primeras cosas que haga el nuevo gobierno. Creo que el nuevo gobierno tiene tareas cruciales, decisivas, prioritarias que tiene que resolver antes. Tiene problemas que tiene que resolver antes. Y creo que para hacer un buen gobierno hay que saber qué cosa es lo prioritario y qué cosa no es lo prioritario. Y las circunstancias actuales dicen que lo prioritario es que la cuarentena funcione. No sabemos si efectivamente esa va a ser la situación para el nuevo gobierno. Esta cuarentena bastará, tendrá que tomar otras cuarentenas. 1. 2. El nuevo gobierno tendrá que seguir apoyando a familias y empresas con que reactiva Perú y con el bono universal. No sabemos. 3. El nuevo gobierno
va a tener que traer la vacuna, y habrá llegado la vacuna, tendrá que hacer nuevos intentos para... Esos son problemas cruciales. Último punto, y todavía no hemos discutido nada sobre la reforma tributaria ni la reforma de la Constitución. Último punto, ¿cuándo el nuevo gobierno va a regresar el nivel de empleo? Uso los datos de Lima, que ahora está en 2 millones de trabajadores adecuadamente empleados y que con la cuarentena se va a caer. Y no sabemos a cuánto, si a 1,5 millones, no sabemos. ¿Cuándo va a regresar ese nivel de empleo a los 3 millones que tenía en el 2019? Esas son las tareas básicas del gobierno que van a consumir todo su tiempo durante los 2 primeros o 3 primeros años. Y todo lo demás es poesía, fantasía, política ficción. ¿Sí? Sobre las acusaciones personales. 2 minutos, cerramos. Así es, sobre las acusaciones personales. Sí. Señor Betancourt, ya cerramos, terminamos el tiempo. Muchas gracias. Ok. Al señor Chávez, que tiene 2 minutos para replicar. Adelante. Señor Chávez. Está con el micro apagado. Ahora sí, 2 minutos. En agosto del 90, cuando a mí me toca asumir la presidencia del Banco Central de Reserva, evidentemente que no se iba a usar la tasa de interés como un mecanismo de regulación monetaria, porque recién estábamos estabilizando la economía. Había que utilizar metas de inflación. Eso cualquiera economista lo puede saber, ¿no? Entonces, en una etapa posterior ya se aplican ese tipo de estrategias y está totalmente contemplado de ese momento. Y eso no tiene nada de raro, es parte del proceso de una economía un banco central que pasó de ser totalmente dependiente del gobierno central y justamente siguiendo las prescripciones de Oscar Dancourt y de Daniel Carboneto, todos los economistas que fueron los artífices del gobierno de Alan García y su hiperinflación. O sea, eso tuvimos que irlo curando y eso tenía sus etapas de maduración, ¿no? Ahora, yo insisto, o sea, yo creo que no se ha aprendido del pasado porque yo veo que lo que se sigue buscando más bonos, obviamente que la vacuna tiene que ser prioritaria y nosotros vamos por eso a proponer en estos días un tratamiento, un plan de emergencia para ello. Pero me parece que no hay que olvidar lo que ha sucedido y yo esperaría más bien que Oscar dijera, bueno, yo acepto que tuve este pasado, bueno, y puedo cambiar, ¿no? Pero él afirmaba tranquilamente que para poder curar la hiperinflación había que acelerarla y que habían acortar los plazos de los salarios y elevar los salarios para poder hacer que la inflación llegara a un punto en que el Banco Central pudiera matarla, pero no tenía ya con qué matarla, porque no había ni reservas internacionales. Yo recibí el Banco Central con reservas internacionales netas negativas. Termina el tiempo. Les agradezco mucho a los dos porque ya hemos llegado entonces al final de este debate. Bueno, definitivamente sí nos quedamos con alguna expectativa de algunas propuestas que no se pudieron responder, se enfrascó un poco el debate en temas personales, pero así ocurre a veces. Vamos a darles ahora sí 1 minuto a cada uno para que se pueda despedir. 1 minuto nomás. Quizás quieran hacer una conclusión final, pero les pediría que no se pasen del tiempo. Comenzamos entonces con el señor Chávez para invertir el orden. Señor Chávez, tiene 1 minuto para cerrar. Adelante. Bien, agradezco la invitación. Nosotros en Victoria Nacional queremos plantearle al país un objetivo de pleno empleo digno. Tenemos programas específicos que estamos diseñando para ello. Vamos a darle mucha prioridad a la salud, educación y el deporte universales, la lucha contra la corrupción y la delincuencia, y por último hacer una gran transformación del Estado y también del mercado, que actualmente es un mercado mercantilista, para que esté al servicio, ambos al servicio ciudadano. También, bueno, las estrategias primordiales que vamos a aplicar: el respeto al medio ambiente, el desarrollo desde la base de la pirámide económica y social, el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, y un cambio ético y de cultura política, que no haya la corrupción que ya hemos visto que también con gobierno de izquierda la ha habido, el gobierno nacionalista de Humala, con el cual también colaboró Oscar,
y que después se corrompió, y lo mismo que el gobierno municipal de Susana Villarán, ¿no? O sea que también la corrupción ha venido por derecha y por izquierda. Muchas gracias, señor Chávez. Señor Dancourt, tiene un minuto para cerrar. Adelante. Bueno, creo que en la situación actual es indispensable que el gobierno establezca con claridad que las familias van a recibir dinero para sobrevivir durante la cuarentena. Creo que es indispensable que el gobierno diga va a haber bonos, va a haber el bono universal familiar y se le va a entregar a todo el que lo necesite. 30 segundos. Creo que el señor Chávez y el candidato Forsyth deberían aclarar si están a favor o en contra de este asunto del bono universal, porque hasta ahora no nos han dicho nada. En segundo lugar, creo que el gobierno debería establecer con claridad que va a haber más dosis de Reactiva Perú para las empresas. Ahora, aquí y ahora. Y creo que el señor Chávez y el candidato Forsyth deberían aclarar si van a liquidar ese programa, que ha tenido éxito o no. Listo. Muchas gracias a los dos. Les agradezco mucho entonces por haber estado presentes en este debate. Esperamos pues más adelante poder conversar con ustedes sobre algunos temas que quedaron sueltos y también por supuesto muchas gracias a ustedes los que han estado viendo este encuentro. Ya saben que un voto informado implica también saber quiénes son las personas que están detrás de las propuestas que plantean los partidos y los candidatos, así que manténganse conectados también. Ya saben que en nuestra web de comercio.p pueden encontrar todas las novedades sobre materia electoral, cómo va esta campaña, que ya se va calentando cada vez más. Muchas gracias a los candidatos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego. Por supuesto, gracias también al equipo de producción que está detrás de este encuentro, de estos debates. Yo soy Jonathan Castro, el productor del debate, Carlos Hidalgo, que está en el switcher, siempre viendo que esté todo muy bien en pantalla, y en la coordinación Cristian Saurrey. Les agradezco mucho a todos. Ya conversamos. Chao, chao.